Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quisiera hacer este formato de video, o más bien voy a hacer este formato de video que quiero compartirles y quiero hablarles del tema de la radiestesia. Y más que de la radiestesia, quiero hablarles sobre un exponente de la misma que para mí es uno de los mejores radiestesistas en esta rama, ¿no? Al menos aquí en México. Estoy hablando de Miguel, o el Chino, como también muchos le conocen. En lo que respecta, en lo que he visto, pues para mí y en todos los otros videos que he visto de personas, no es que esté haciendo menos a otros, pero pues sí, ¿no? En lo que expone, en lo que ha demostrado, sí, valga la redundancia, ha demostrado demasiado, ¿no? Muchos se preguntarán qué es la radiestesia, cómo funciona la radiestesia, ¿sí? ¿Cómo mejorar en la radiestesia? Cuando uno comienza en radiestesia, comienza con una radiestesia funcional mecánica. ¿A qué me refiero con esto? A que comenzamos agarrando las varillas o el péndulo y dejándonos llevar por las energías latentes que hay en cualquier sitio, en cualquier lugar. Las energías electromagnéticas, ya sea de metales, de minerales, de agua, de cualquier objeto enterrado, ¿sí? Entonces, al principio comenzamos no sintiendo nada. Ya con el tiempo, comenzamos a sensibilizarnos y comenzamos a sentir esas energías, comenzamos a sentir como si el efecto imán en las varillas, cómo se atraen por esas energías, ¿no? Y es ahí el primer paso de la radiestesia, cuando comenzamos con ella, ¿no? Y empezamos a encontrar objetos, metales, cualquier metal enterrado, ferrosos, no ferrosos, clavos enterrados, minerales, agua. Y es así como comenzamos, con la radiestesia. Pero la radiestesia ya que va más allá es la radiestesia psíquica, la cual se puede practicar en mapa, que se llama teleradiestesia, la cual yo practico, radiestesia en mapa, teleradiestesia o radiestesia psíquica, y también se puede practicar en campo. ¿Cómo se practica en campo? Pues realizando una convicción mental, creyendo en aquello que se va a encontrar, ¿sí? Mentalizándose, concentrándose, y es así como se puede llegar al objetivo. Podemos encontrar el objetivo, pero ahí va algo de lo que mucho se habla y que no se ha entendido, creo yo, muy bien, y es de dónde viene esa información, cómo surge esa información, cómo podemos encontrar algo que es de desconocimiento para uno, ¿sí? Miren, muchas personas, incluso he escuchado al Chino que habla del subconsciente, ¿sí? Pero hay que entender cómo funciona esto del subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente? Al subconsciente se le llama a la memoria profunda, ¿sí? Esta memoria que no es consciente, valga la redundancia, donde se guardan estas memorias, por decirlo así, archivos de la psique humana. Se van guardando nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestros traumas psicológicos, nuestros miedos se van guardando ahí, que de hecho luego se manifiestan en sueños. Por ejemplo, algo que a mí me pasó cuando estaba en una situación moral, emocional, de la cual yo ya quería salir, fue que soñaba que estaba perdido, estaba en un pueblo, en una ciudad, y no encontraba la salida, ¿sí? Con el tiempo entendí que esto era una revelación de mi subconsciente, ¿sí? Que me estaba, diciendo pues que yo estaba en un problema emocional, ¿sí? Del cual quería salir, pero se manifestaba pues en los sueños, ¿no? De esa manera. Entonces el subconsciente también lo podemos programar tanto de forma positiva como negativa, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros podemos provocarnos una enfermedad, ¿sí? O sea, las emociones provocan enfermedades como la hipertensión arterial debido a situaciones de estrés, a permanecer mucho tiempo en emociones pues negativas, emociones de tristeza, de no perdonarnos a nosotros mismos. Entonces el subconsciente lo que hace es que no discrimina, es como un campo fértil. Lo que tú le das, lo que la mente consciente, que se representa la mente consciente y subconsciente como un iceberg. La mente consciente es la que sobresale del agua, ¿sí? Y la mente subconsciente es lo que está en lo profundo del agua, del iceberg, ¿no? Entonces lo que la mente consciente le dice al subconsciente, eso se programa y el subconsciente lo manifiesta. En este caso lo puede manifestar como enfermedad, como algo somático, ¿sí? Ya de la mente subconsciente, del poder de la mente subconsciente, nos habla Joseph Murphy en su libro El poder de la mente subconsciente. Nos enseña a cómo usar la mente. Entonces, la mente subconsciente, de la única forma que se usa en radiestesia, es para tener una convicción mental, es para liberarnos de prejuicios que tengamos, ¿sí?, en contra de la radiestesia, y programar el subconsciente para que crea en lo que estamos haciendo, para que se haga de la idea en que sí podemos encontrar algo, en que somos capaces de hacerlo. Por ejemplo, cuando tú aprendes algo, por ejemplo, aprendes a conducir, al principio pues tendrás todo que pensarlo, estar pensando en todo lo que haces, en meter velocidad, en hacer todo ese proceso mecánico, ¿no? ¿Sí? Pero ya con el tiempo, conforme a la práctica, ¿sí?, esto se queda programado en el subconsciente y ya surge de manera automática porque ya lo aprendiste y el subconsciente ya lo sabe y simplemente lo manifiesta de forma automática como un aprendizaje que ya está dado, que ya está hecho. Y esto es en cualquier cosa. Aprender a nadar también, porque tú aprendes a nadar y te liberas del miedo y ya tienes esa confianza, esa seguridad, ese saber en ti mismo que sabes nadar. Y también es algo que yace en el subconsciente, ¿sí? Y en radiestesia no es que en el subconsciente exista esa información que nosotros encontramos por medio de anillos, por medio de monedas, ¿sí? No, es que nosotros le decimos al subconsciente que nosotros somos capaces, ¿sí?, de poder encontrar eso. Nos mentalizamos, ¿sí? Y bueno, la información, ¿de dónde viene la información? ¿Cómo es que podemos discriminar tantas energías que hay en el campo y dirigirnos solo a un elemento, ¿sí? Y bueno, yo he estado estudiando mucho los libros de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo mexicano, ¿sí?, que estudiaba el cerebro, que de hecho desapareció. Se cree que se lo llevó la CIA por los descubrimientos que estaba teniendo, ¿no?, en cuanto a sus investigaciones. Y él dice que nuestro cerebro, nuestro sistema neuronal, interactúa con un campo preespacial que él lo llamó latiz informacional, un campo como una celosía, un enrejado, ¿sí?, que ya los hindúes lo llamaban el registro akáshico, la gran mente se le ha llamado, el orden implicado creo que también, ¿sí? Entonces, en esta celosía, en esta latiz, en este conjunto informacional, yace toda la información, ¿sí? Y creo yo
que personas como el chino tienen esa coherencia, esa interacción más afín con esa latiz informacional. Entonces su cerebro tiene esa conexión, por decirlo así, ¿sí? Y puede acceder a esta información donde todo está registrado. Por ejemplo, la información de esta moneda que quedó enterrada ahí, que muchas veces con los detectores no se encuentra y se cree que no hay nada porque está debajo de una piedra, ¿sí? O es así como puede saber, puede sentir, puede percibir el hecho de que lo que está enterrado o lo que está por ahí sea alguna imagen religiosa, porque todo está unificado, todo está conectado y todo está registrado. Nikola Tesla, el padre de la corriente alterna, una vez dijo: mi cerebro solo es un receptor, en el universo hay un núcleo, ¿sí? Ya muchas mentes geniales hablaron sobre esto, sobre esta gran mente, sobre este campo informacional, sobre este campo cuántico, ¿sí? Y las personas que tienen más coherencia, por decirlo así, con este campo informacional, son las personas que empiezan a desapegarse más de lo cotidiano, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que empiezan más a inclinarse, por ejemplo, por las cosas espirituales, dejan de identificarse con su ego, ¿sí? Se vuelven humildes, porque como dijo Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Entonces tú dejas de vivir aunado a un yo que hemos creado, porque muchos solemos vivir bajo programas mentales, ¿sí? O sea, nuestro yo es las veces que he fracasado en la vida, cómo me trataron en el pasado, mis traumas psicológicos, y todos esos programas que se van quedando en la psique nos convierte en un yo, y es así como actuamos hacia los demás. Por eso hay mucha gente que es muy soberbia, hay mucha gente que es muy egoísta. O sea, nadie nace siendo así, son programas mentales que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando las personas comenzamos a trabajar, a sanar, a desidentificarnos con esa conciencia, entonces comenzamos a ver la vida de la forma que es realmente, sin esos filtros. Y claro, podemos tener una mayor sintergia, como dice Jacobo Greenberg, una mayor coherencia con ese campo informacional, con esa latiz, con esa gran mente, ¿sí? Donde todo queda registrado, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de esta vidente, de esta profeta, Baba Vanga. Ella quedó ciega, no recuerdo si también era sorda, no recuerdo. A partir de un tornado que la levantó, quedó ciega. O sea, fue privada de un sentido que es la vista, de un sentido perceptual, pero sin en cambio, a raíz que no tenía esto, más bien aún cuando no tenía esto, fue capaz de percibir cosas que pasaron o que iban a pasar. Y yo me pregunto, ¿y cómo? ¿De dónde? ¿Cómo percibía? ¿De dónde le llegaba esa información? Entonces ahí es cuando uno piensa que hay algo ajeno a nosotros mismos, con lo cual nosotros podemos interactuar, ¿sí? Y podemos obtener esa información. Y como les decía, esto se logra cuando uno
va trascendiendo ese yo, como se le ha llamado el ego, que en latín significa yo, ¿sí? Entonces es como vamos adquiriendo estas, en consecuencia se van manifestando estas percepciones. En el caso de gente como el chino, pues percibir, ser capaz de encontrar estas cosas. Yo no estoy seguro de que el chino haga este trabajo, medite o algo, haga algún tipo de cuestión espiritual, pero lo que sí estoy seguro es que sí tiene esta coherencia con ese campo informacional, ¿sí? Y bueno, otra cosa de la que les quería hablar es que esa interacción neuronal, cerebral que nosotros tenemos con ese campo informacional es lo que nos lleva a tener la experiencia perceptual. Por ejemplo, el sonido no existe como tal, ni afuera ni adentro, sino que es la resultante final de una decodificación cerebral previa, y esa resultante final nosotros la experimentamos como sonido, como lo que conocemos como sonido. Porque si tú investigas cómo se produce el sonido, vas a encontrar que son vibraciones, que son cambios en las moléculas de aire, ¿sí? Entonces la conciencia no se limita a un darse cuenta, a un entender, sino que la conciencia es esa capacidad que nos permite tener esta experiencia perceptual. Es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definiciones. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? No, bueno, claro. Que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse
como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir.